Buenas a todos, chicos, y bueno, vamos a hablar de los fichajes más decepcionantes en la historia del fútbol en general. Fichajes que parecían que iban a ser la bomba, que iban a rendir muy bien y finalmente no rindieron como se esperaba. Venga, vamos a ello. Bien, pues comenzamos con estos fichajes que todo el mundo esperaba que iban a ser superestrellas, que era el fichaje del siglo y finalmente no llegaron a rendir nunca en ese equipo. Comenzamos con uno de los más clásicos en España, Gaizka Mendieta. Fichó por la Lazio, procedente del Valencia, por 41 millones de euros en julio del 2001. Mirad el precio, era de aquella el fichaje más caro prácticamente que había y su juego decepcionó y no volvió a ser el jugador que fue. Mendieta, que en el Valencia era de los mejores del mundo, que del Valencia era un futbolista espectacular, en la Lazio no rindió a ese nivel. De hecho, rindió bastante mal, luego estuvo cedido en el Barça, estuvo en Inglaterra y nunca más vimos a ese gran Mendieta que vimos en el Valencia. Nadie sabe qué pasó, pero Mendieta fue una de las mayores decepciones a nivel de fichaje. Una pena porque era muy bueno. El siguiente es Filipe Luis, que esto es más reciente, que, bueno, fue una decepción. Tras una magnífica temporada en el Atlético de Madrid, fichó por el Chelsea, 25 millones de euros en julio del 2014. Tras una temporada solamente en el Chelsea, luego volvió otra vez al Atlético de Madrid. Filipe Luis, un gran lateral que lo había hecho muy bien en el Atlético, que luego volvió y lo siguió haciendo muy bien, pero en el Chelsea no triunfó. No triunfó y sinceramente fue una decepción porque 25 millones de euros por él, se esperaba muchísimo de él. Se esperaba que este iba a ser un salto enorme en su carrera, pero decepcionó y tuvo que volver al Atlético de Madrid. Nadie sabe por qué rindió, es cierto que no contó con muchas oportunidades, pero lo que jugó tampoco dejó muy buenas sensaciones. Siguiente fichaje, uno de los clásicos, Jonathan Guthke, fichó por el Real Madrid por 22 millones de euros procedente del Newcastle en agosto del 2004. Su proyección como futbolista era muy buena, pero también tenía un enorme problema con las lesiones. Sus problemas físicos le dejaron en la primera temporada en blanco y la segunda jugó tan solo 12 partidos. Guthke, repito, en su día el Madrid lo fichó por una cantidad muy alta, 22 millones en 2004 por un defensa, era mucho. Tenía un gran potencial, iba muy bien al corte, en el juego aéreo tenía muy buena pinta Guthke, pero primera temporada no jugó nada con el Madrid por las lesiones y en la segunda solo 12 partidos. Además me acuerdo de su debut, de sus primeros partidos con el Madrid, metió gol en propia puerta y fue expulsado. No tuvo más mala suerte imposible. Jonathan Guthke, que luego finalmente sí que recobró un poco la ilusión por el fútbol, en otros equipos se recuperó de sus lesiones y jugó con más regularidad, pero esas lesiones tan graves que tuvo le dejaron en el dique seco demasiado tiempo y no fue ese gran defensa que parecía que iba a ser el inglés. El siguiente nombre es Mario Balotelli, uno de los clásicos también en esta clase de tops, pues abandonó el Milan en 2014 para fichar por el Liverpool por 20 millones de euros. Tras una temporada pésima, dejó el club inglés para volver otra vez al Milan. Mario Balotelli, una de las eternas promesas del fútbol, que siempre que ha fichado por alguien ha sido una decepción. Por el City, por el Liverpool, por el Milan, Inter, en todos los equipos donde ha estado, siempre se espera y siempre todo el mundo espera ver al mejor Balotelli y siempre decepciona. Futbolista con unas condiciones increíbles, lo tenía todo para ser uno de los mejores delanteros del mundo y nunca triunfó. Y estuvo en grandes equipos, tuvo la oportunidad de triunfar, de estar en grandes como el Liverpool, el Milan, el Inter, City. En ninguno triunfó, en ninguno puso actitud y siempre se pagó precios muy elevados por él. Pero Balotelli siempre quedará como una de las grandes decepciones en los fichajes. Siguiente nombre, vamos al colombiano Juan Cuadrado, porque fichó por el Chelsea procedente de la Fiorentina por 30 millones de euros en febrero de 2015, convirtiéndose así en el sexto fichaje más caro en la historia del Chelsea. Pero ¿qué pasó? Que en agosto de 2015 fue cedido a la Juventus de Turín, previo pago de 1,8 millones de euros. No triunfó en el Chelsea. En su día, cuando fichó por el Chelsea, estaba muy cerca de fichar por el Barcelona. El Barça se había interesado en Cuadrado porque era espectacular, había hecho un mundial también asombroso, tenía muy buena pinta el colombiano, pero no triunfó en el Chelsea, decepcionó, luego fue para la Juventus y bueno, sinceramente está rindiendo muy bien en la Juventus. En la Juventus lo hizo muy bien, pero en el Chelsea decepcionó. Quizás es que de aquella el Chelsea tampoco estaba bien del todo, porque no es normal que tantos hayan fracasado, como Filipe Luis, como Cuadrado. De aquella el Chelsea no estaba bien y creo que dejó escapar a una gran generación de futbolistas. Siguiente nombre, Coutinho. Coutinho
que podría volver este año al Barcelona tras la cesión en el Bayern, pero lo cierto es que ha decepcionado de momento, costando y siendo el fichaje más caro en la historia del Barcelona, superando entre extras y todos los 150 millones de euros por el brasileño, y no fue el futbolista que se esperaba, no fue la superestrella mundial que esperaban todo el mundo. De momento su andadura en el Barça puede que no haya terminado, por lo cual puede que todavía triunfe, pero de momento es cierto que en temporada y media que jugó en el Barça ha decepcionado, ha ido cedido al Bayern, también ha decepcionado ese fichaje, por lo cual Coutinho, desde su salida en el Liverpool, no ha sido un fichaje rentable para ningún club y por supuesto de momento tenía que estar en este top. Pasamos a otro de los clásicos, Kaká. Kaká fichó por el Real Madrid procedente del Milan en junio de 2009 por 65 millones de euros, siendo uno de los fichajes más caros en la historia. En la vuelta de su temporada 2012-2013, su rendimiento bajó sustancialmente. En septiembre del año 2013, el Real Madrid y el Milan alcanzaron un acuerdo para el traspaso del brasileño, que regresaría al club italiano gratis con una bajada de sueldo. Finalmente Kaká, que venía como balón de oro, venía como una estrella mundial al Real Madrid, no llegó a triunfar. Tuvo golazos, tuvo algún partido bueno, pero nunca vimos a ese Kaká que asombró al mundo entero, que maravilló al mundo del fútbol, que se echaba el equipo a las espaldas. Nunca se le vio cómodo a Kaká en el Real Madrid, nunca triunfó. Seguramente esto dé para vídeo aparte, hablar de por qué Kaká no triunfó en el Madrid, pero lo cierto es que tras unos años se fue gratis luego a el Milan. Una pena, porque Kaká era un futbolista que prometía mucho en el Madrid, pero fue una gran decepción. Siguiente nombre, Ibrahimovic, por parte de el Barcelona. Como no, fichó por el Barcelona por 66 millones de euros, más Samuel Eto'o, que fue lo que el Barça pagó por Ibrahimovic. Y bueno, parecía que iba a ser aquí, bueno, la estrella mundial, venía como una gran estrella, venía de hacerlo muy bien en la liga italiana, pero lo cierto es que no triunfó en el Barça. Es que la filosofía, la manera de jugar de aquel Barcelona no era muy acorde al estilo que tenía Ibrahimovic. Luego también tuvo discrepancias con Guardiola, el entrenador del Barça de aquella, y claro, eso hizo que finalmente un año más tarde se fuese cedido al Milan Ibrahimovic. Solamente estuvo una temporada, decepcionó su fichaje, aunque marcó muchos goles. En el Barça tuvo una gran cifra de goles, pero acabó mal con algún compañero y también con el entrenador. Por eso, finalmente, su fichaje fue una decepción, porque todo el mundo esperaba que fuese incluso, vamos, un balón de oro, porque lo tenía todo, pero finalmente Ibrahimovic no triunfó en el equipo culé. Otra de las decepciones sería Robinho, que fichó por 24 millones de euros en julio de 2005 por el Real Madrid. Estuvo 2 temporadas, ganó incluso ligas, etcétera. No lo hizo mal del todo, sobre todo la primera temporada lo hizo bastante bien, la segunda también, pero luego finalmente se tuvo que ir en el año 2008 por 43 millones de euros al Manchester City, donde tampoco llegó a triunfar, y a partir de ahí su carrera fue para abajo, pasando por el Milan, donde también tuvo años buenos, pero no llegó a triunfar. No se llegó a ver ese gran Robinho que estaba llamado a ser la gran estrella del momento, a ser la nueva estrella brasileña, y tenía mucha calidad, mucho talento, mucha técnica, pero su poca cabeza y su falta de profesionalidad hicieron que Robinho pasase en el fútbol sin pena ni gloria, porque repito, mucha calidad, pero no llegó a ser ese gran futbolista que todo el mundo esperaba. Desde luego, Robinho ha sido de las mayores decepciones que yo he visto, porque calidad, talento, le sobraba para ser uno de los mejores, pero él mismo no quiso y él mismo se encargó de destrozar su carrera. Una pena, pero Robinho tenía que estar aquí. Siguiente nombre, como no, Shevchenko. Shevchenko, una de las estrellas del Milan, donde lo ganó todo, Serie A, Champions, Balón de Oro también con el Milan, pues firmó en el 2006, dejando el Milan por el Chelsea por 45 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la Premier hasta enero del 2011. Tras 2 temporadas en el Chelsea, decepcionó tanto que volvió al Milan otra vez, fue cedido al Milan otra vez. Shevchenko es cierto que ya llegó a una edad un poco veterana, no llegó en su mejor momento, pero todo el mundo esperaba que Shevchenko, que era uno de los mejores delanteros del mundo y de la historia, repito, Balón de Oro, con los goles que marcó, Champions, etcétera, esperaban en el Chelsea que sería un fichajazo de 10, pero es cierto que Shevchenko no triunfó nunca en el Chelsea, no triunfó en la Premier y volvió al Milan. Desde luego, una de las mayores decepciones que yo he visto nunca en un fichaje, Shevchenko. Siguiente decepción, y una también de las más grandes,
Juan Verón, la Bruja Verón, tras una etapa de varios equipos italianos, fichó por el Manchester United en el año 2001 por cerca de 42 millones de euros, la transferencia más alta en la historia del fútbol inglés en aquel momento. Pasadas 2 temporadas en el equipo inglés, le traspasarían por 22 millones al Chelsea en el año 2003. Verón, que en Italia lo hizo de maravilla. Verón, uno de los grandes talentos argentinos, a mí me encantaba la Brujita Verón, pero que en Italia lo hizo muy bien, en la Lazio lo hizo de maravilla, y luego en el Manchester y Chelsea no triunfó en la Premier. El argentino no llegó a triunfar pese a la gran cantidad que pagaron en su traspaso. Nadie sabe por qué. De hecho, el Manchester jugaba muy bien, él marcó golazos, por supuesto que sí, pero no dio la sensación de estar cómodo ni de estar viendo al mejor Verón. Por eso lo traspasaron 2 años más tarde. Una pena, porque Verón lo tenía absolutamente todo, pero también creo que su mala cabeza y su falta de profesionalidad en muchas ocasiones le pasaron una mala jugada. Pero Verón tenía que estar aquí también. Pasamos también a Nicolas Anelka, el futbolista francés que fichó por el Real Madrid por 33 millones de euros en el año 1999. Y tras una temporada muy discreta volvió al PSG por otros 33 millones de euros. En enero del 2002 fue cedido al Liverpool y al terminar la temporada al Manchester City lo cambió por 20 millones de euros. Anelka, llamado a ser el gran delantero de la época, decían que iba a ser algo espectacular, y lo cierto es que Anelka en el Real Madrid fracasó, marcó muy pocos goles, no fue el delantero que se esperaba. 33 millones de euros en el 99 era muchísimo dinero. En el PSG tampoco triunfó, en el Liverpool tampoco triunfó, en el City tampoco triunfó, y luego sí es cierto que más adelante, cuando ya se hacía más veterano, cuando estuvo por ejemplo en el Chelsea, años más tarde, jugó muy bien. Luego Anelka, que estuvo en muchísimos equipos, maduró, y él mismo lo dijo, cuando era muy joven, cuando llegó al Madrid, etcétera, que la cabeza no la tenía amueblada y pasaba de todo. Muy poco profesional, y eso fue lo que hizo perder tantas oportunidades. Pero ya veis que los equipos pagaban altos precios por él. 33 millones, otro 33 millones, 20 millones, que pagaban gran cantidad por él porque tenía un gran potencial, pero hasta más. Entrada a su madurez, 29, 30 años, Anelka no empezó a dar un gran rendimiento. Otro ejemplo de que la falta de actitud y profesionalidad te pueden hundir la carrera. Así que Anelka también otras de las decepciones. Hasta aquí los fichajes más decepcionantes en la historia del fútbol. Fichajes que se han pagado una gran cantidad por ellos y que no han triunfado, o que de momento no han triunfado. En esta lista podíamos meter a muchísimos más. Sobre todo no se trata de futbolistas que no hayan triunfado en sí, sino futbolistas que venían como estrellas, futbolistas que venían como grandes nombres, como Mendieta, como Verón, como Anelka, que ya tenían un gran nombre y luego decepcionaron, que habían triunfado en sus equipos anteriores y al llegar a este equipo decepcionó. No jugadores que tienen potencial pero que no. Hemos visto ejemplos de grandes estrellas que no han triunfado. Y ahora, por supuesto, quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece, si estáis de acuerdo, si no lo estáis, y futbolistas que pensáis que deba estar en esta lista. Me los dejáis en los comentarios, ya sabéis, apoyadme con un enorme like si os ha gustado este vídeo, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.